Muy buenas tardes a todos. Bendito sea Dios por estar nuevamente conectados para seguir estudiando aquí en esta serie Seminario Integral del Espíritu Santo. 7 cosas que debes saber del Espíritu Santo. En el último tema de esta serie, precisamente el número 7, los dones espirituales, los dones del Espíritu Santo, que con todo el empeño hemos preparado para ti en Shabbat Seminarios Bíblicos para estudiar profundo la palabra de Dios. En esta tarde estudiaremos bíblicamente lo que son los dones, los regalos espirituales que el Señor da para la iglesia, para el buen funcionamiento y para permanecer funcionando correctamente conforme a la perfecta voluntad de Dios. Esperando que por toda esta temática tengamos un conocimiento más completo de lo que es el Espíritu Santo. Y este es nuestro deseo de seguir disfrutando de esta hermosa y bendita palabra de Dios. De modo es que pongámonos cómodos y preparémonos para estar recibiendo la revelación de esta palabra de Dios. Una iglesia rica en dones espirituales. Qué gran orgullo es pertenecer a una congregación mega que esté llena de todos los ministerios, de actividades, doctrina, y que ningún don espiritual haga falta, porque de todos les ha dado Dios. Esa era la iglesia de Corinto. Pero al conocer las cartas de Pablo a esa iglesia, se puede percibir que, aunque eran bastante bendecidos por Dios, estaban carentes de sencillez, carentes de unidad, de dirección, pero sobre todo carentes de caridad, que era la práctica del verbo amar, del verbo agapar. El caso de esta iglesia de Corinto debe importarnos bastante para entender qué es lo que a Dios le importa más, por encima del crecimiento, por encima de la enseñanza de doctrina, por encima de los ministerios y del buen funcionamiento de ellos, de dones espirituales. Por encima de todo esto, a Dios le importa mucho más el amor fraternal, el amor agape de 1 Corintios 13, la cual dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, obscuramente, mas entonces veremos cara a cara.
Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Este capítulo 13 de Primera de Corintios es una gran descripción de lo que es el agape, el amor, que es la caridad, que es el servicio a las demás personas. El agape es sencillo, el agape que no se jacta, el agape que da servicio pero sin importar la retribución. Eso es lo que más le importa a Dios de todos y cada uno de nosotros. Antes de describir los dones espirituales, vamos a conocer primeramente cuáles son o cuál es la finalidad de los dones espirituales y otras consideraciones tan importantes que debemos de tomar en cuenta conforme a la misma palabra de Dios. Número 1, que el Espíritu Santo manifestará los dones cuando Él quiere, a quien Él quiere, a la hora que Él quiere y en la forma que Él quiere manifestarlos. Dios es creativo, Dios no es repetitivo. Primera de Corintios capítulo 12, verso 11, pues nos declara cómo el Espíritu Santo va a ser quien tenga la iniciativa de la utilización de los dones. No es la persona portadora de los dones quien tiene la iniciativa, es el Espíritu Santo siempre quien dispondrá la ocasión y la forma de manifestar el don espiritual y a quién beneficiar y a quién usar como instrumento para sus dones. Si por ejemplo yo dijera, yo tengo el don de sanidad y déjame orar por ti para que sanes. No es así como opera el Espíritu Santo. El Espíritu Santo manifiesta su don de sanidad cuando Él quiere en favor de la persona que Él quiere. Y me puede utilizar a mí o a ti o a cualquier otra persona que Él decida utilizar. Es decir, así es como funciona el Espíritu Santo. Número 2, son como señal para los incrédulos. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 22. Como ejemplo de ello, cuando fue el día del Pentecostés, cuando los discípulos fueron ungidos por el Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas, fue una señal para todas las personas que se acercaron debido a ese evento y escucharon a los discípulos hablar en sus propias lenguas extranjeras. De esa manera fue una señal para ellos, para llamar la atención y admirarse y sorprenderse cómo Dios estaba haciendo un gran milagro en cada uno de ellos. Del mismo modo que el Señor Jesucristo, cuando hacía milagros o sanidades o prodigios, le llamaba la atención de todas las personas para atraer la atención de ellos, y su fama del Señor se recorrió por todas las ciudades y aldeas. Se extendió la fama del Señor para ser atraídos a recibir la enseñanza y la consolación y la esperanza que Él les estaba predicando a todos y cada uno de ellos. Por eso es la utilización de los dones como una señal para los incrédulos, para que sean atraídos y vengan de las tinieblas a la luz admirable del Señor Jesucristo. El número 3, los dones son para la edificación de la iglesia. Así dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12:7, 1 Corintios 14:12 y 1 Corintios 14:26. Los dones espirituales son para la edificación de la iglesia, para provecho, nunca para vanagloria de quien es portador de un don espiritual. Todo es con el fin de que la iglesia tenga un crecimiento espiritual y vaya adquiriendo una madurez paulatinamente conforme son enseñados.
Y otra consideración muy importante, la número 4. A Dios le agrada el orden. Primera de Corintios 14:33 y Primera de Corintios 14:40. A Dios le agrada el orden, le agrada la armonía, le agrada que lo que hagamos dentro de la iglesia sea para edificación, sea para un buen testimonio, y por lo tanto la utilización de los dones, y muy especialmente los dones de lenguas, no sean mal utilizados, que no se abuse de ellos, porque entonces será realmente un escándalo para las personas que no conocen de las cosas de Dios y pueden ser alejados por un mal testimonio. Entonces todo esto tenemos que tomar en cuenta antes de entrar a la temática de los dones espirituales. Los dones espirituales, llamados en original carisma, que en la concordancia griega significa don o significa dádiva, que aunque la mayoría de las personas reconocen los dones descifrados en 1 Corintios capítulo 12 versos del 8 al 10, veremos el día de hoy diversos dones. Veremos el día de hoy no solamente los dones de 1 Corintios 12, 8 al 10, sino que también 1 Corintios 7, 9, también 1 de Pedro 4, 11, en Romanos 12, 6 al 8 y 2 de Corintios 5, 19. Y esta palabra última dice así, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Quiere decir que Dios nos dio el don de la reconciliación a todos y a cada uno de nosotros. En el libro de Romanos, capítulo 12, versos del 6 al 8, habla del don de profecía. En 1 de Pedro, capítulo 4, verso 11, habla del don de conversación y del don de ministración. 1 de Corintios 7, 9 habla del don de continencia. Y finalmente el más mencionado, 1 de Corintios 12, del 8 al 10, habla del don de sabiduría, habla del don de ciencia, de fe, sanidades, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lengua e interpretación de lenguas. Como una manera de analizarlos estructuralmente, vamos a distinguir los dones que van con la personalidad del individuo, los dones de servicio, los dones de revelación, los dones de poder y los dones de inspiración, como una forma práctica de analizarlos todos y cada uno de estos dones. De manera que podemos identificar como los dones de personalidad, que son aquellos que se reflejan en la personalidad del cristiano. Y estos son los dones siguientes: dador, liderear, conversación y continencia. En los dones de servicio vemos lo que es el don de servicio, el de enseñanza, exhortación, ministración y reconciliación. En los dones de revelación veremos el don de profecía, el de sabiduría, ciencia y discernimiento de espíritus. En los dones de poder veremos lo que es el don de fe, sanidades y milagros. En los dones de inspiración veremos lo que son diversidad de lenguas e interpretación de lenguas. En el estudio del día de hoy no vamos a profundizar en todos y cada uno de los dones, pero sí los vamos a revisar en forma general, conociendo su raíz teológica de cada uno para comprender a qué se refiere cada uno de estos dones.
De ese modo, en cuanto a los dones espirituales de personalidad, son aquellos que modifican el carácter o el desenvolvimiento del individuo, de manera que cuando Dios llega a la vida de la persona, como ejemplo, si el individuo, siendo generalmente una persona tímida, cuando ha llegado Dios, se convierte en una persona conversadora por el don de conversador. Y en este grupo de dones referidos en la personalidad, tenemos como número 1 el don de dador, que está escrito en Romanos capítulo 12, verso 8. El don de dador se escribe en original griego metadidomi, que significa entregar o repartir. Como número 2 tenemos el don de líder. Está escrito en Romanos capítulo 12, verso 8. La palabra líder en el original se escribe proistemi, que significa gobernar o presidir. El número 3 es el ejemplo que comentábamos antes, que es el don de conversador, que está escrita en 1 de Pedro capítulo 4, verso 11. La palabra conversador se escribe en original laleo, que significa hablar, decir o predicar. Y finalmente, como número 4, tenemos el don de continencia, que está escrita en 1 de Corintios capítulo 7, verso 9. El don de continencia se escribe en original como ekrateomai, que significa abstinencia, autocontrol y también significa celibato. La palabra celibato nos es muy familiar, puesto que conocemos digamos que el voto que hacen los sacerdotes católicos, en el que ellos declaran abstenerse de cualquier atracción sexual hacia ninguna mujer en lo absoluto. Que esto, como lo dice la misma palabra de Dios en 1 Corintios 7, 9, debe ser un don, una dádiva de Dios. Si no viene de Dios, difícilmente se puede cumplir con esta clase de voto. Que por lo tanto no debe ser por obligación, no debe ser por requisito, sino que debe ser verdaderamente un don y la potencia del Espíritu Santo ejerciendo en el individuo para que exista en una forma natural la falta de un deseo carnal sobre lo que es el matrimonio, lo que es la intimidad del individuo. En forma muy práctica lo explica el mismo Señor Jesucristo en el capítulo 19 del Evangelio de Mateo, en el verso 12. Que si leemos desde el verso 10 podemos ver el contexto de esta palabra. Que desde el verso 10 de Mateo 19 dice así: le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse, dijeron ellos. Y entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Sigue diciendo, pues hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Fíjense cómo cierra esta palabra. El que es capaz de recibir esto, que lo reciba. Sin embargo, en el verso 11 comienza diciendo el Señor, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Es decir, que el don o la dádiva de Dios debe provenir de Dios. Si no, entonces el hombre va a fallar. Toda esta palabra en relación al don de continencia. Ahora explicaremos los dones espirituales de servicio, que de hecho esta clasificación de dones es el que tiene la mayor cantidad
de dones espirituales, que son 5. Con el número 1 tenemos el don de reconciliación de 2 de Corintios capítulo 5 verso 19. La palabra reconciliación en el griego original se escribe katalazo, que significa conciliar o reconciliar. El segundo don de esta clasificación es el don de servicios, escrita en Romanos capítulo 12 verso 7. La palabra servicios se escribe como diaconía, que significa servir, suministrar o subsidiar. El 3, el don de enseñanza, escrita también en Romanos capítulo 12, verso 7. La palabra enseñanza se escribe como didasco, que significa instruir o enseñar. Precisamente de didasco proviene la palabra didáctico. Con el número 4 tenemos el don de exhortación, escrita en Romanos capítulo 12, verso 8. La palabra exhortación se escribe paraklesis, que significa consolación o estimular. Y con el número 5, el don de ministración, que está escrita en 1 de Pedro capítulo 4, verso 11. La palabra ministración se escribe en el original diakonei, que significa ministrar, servir necesidades. De esta clasificación me gustaría ahondar un poco en cuanto al don de la reconciliación de 2 de Corintios 5, 19. Que para ver el contexto vemos desde el verso 17, dice 2 de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, es decir, que es una dádiva de Dios. Sigue diciendo, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es decir, que nos encargó el don de la reconciliación. Este don de la reconciliación, junto con el don de la fe, son los primeros dones que nos da Dios cuando llegamos todos y cada uno a los pies del Señor Jesucristo. Es decir, cuando nacimos de nuevo, Él nos está dando automáticamente el don de fe y el don de la reconciliación. Por eso es que cada uno de nosotros, cuando recién llegamos a los pies del Señor, tenemos el deseo de hablar a todo mundo, de conocer a Dios, de buscar al Señor, de dar testimonio de nuestra conversión, para convencer a otros de que vengan a conocer y a llegar a los pies del Señor. Y todo ese entusiasmo y todo ese deseo de hablarles proviene del don del Espíritu Santo de la reconciliación. Y ese don nunca debemos de dejar de usarlo. Los dones espirituales de revelación, estos son 4. El número 1 es profecía, que está escrita en el libro de Romanos capítulo 12, verso 6, lo mismo que en 1 de Corintios 12, 10. Profecía proviene de la raíz griega que se escribe profeteia, que significa profecía o comunicado de la verdad revelada. El número 2 es palabra de sabiduría, escrita en 1 Corintios capítulo 12, verso 8. Sabiduría se escribe en el griego sofía, que significa sabiduría y también significa habilidad. Con el número 3 tenemos la palabra de ciencia, que se encuentra en 1 Corintios 12, 8. La palabra ciencia
En el original se escribe como gnosis, y esto significa conocimiento, significa también ciencia y significa saber. Y con el número 4 tenemos discernimiento de espíritus. Este don se encuentra en 1 Corintios 12:10. La palabra discernimiento se escribe en original diacrisis, que significa acto de juicio y también significa discernimiento. Respecto de este grupo de dones, los dones de revelación, me gustaría ahondar un poquito en relación a la diferencia entre palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Para distinguirlas se trata de lo siguiente. En primer lugar, la palabra de sabiduría, como su nombre original lo dice, Sofía, significa la habilidad y sabiduría. Esto es, la persona que tiene una habilidad o tiene sabiduría para dar un buen consejo. Y esto es la palabra de sabiduría, saber encontrar en la palabra de Dios cuál es el consejo más adecuado para dar una consolación o para dar una palabra de aliento a una persona que lo necesite. En cambio, la palabra de ciencia la voy a explicar con un ejemplo, como cuando el Señor Jesús se encontraba en esta tierra, se encontraba entre sus discípulos. El Señor Jesús, sin necesidad de escuchar, entendía lo que estaba pensando la persona, entendía lo que eran sus sentimientos, entendía lo que podrían cavilar en sus pensamientos, inclusive sin que supieran, sin que externaran en palabras las cosas. Es decir, que por el don de la palabra de ciencia o de conocimiento, nosotros podríamos conocer cuál es la necesidad de una persona sin necesitar que nos lo digan. No sé si a usted le ha pasado que al ver a un amigo o una amiga puede entender lo que puede estar sufriendo, tal vez si tiene dolor físico, si tiene dolor emocional, si tal vez usted siente que la persona tiene un rechazo hacia usted, etcétera. Todo eso lo da el don de ciencia o conocimiento. Y este don nos ayuda para anticipar cualquier evento y para evitar cualquier situación que pueda ponernos en aprieto. Por esta razón, este grupo de dones se les conoce como dones espirituales de revelación. Ahora veremos los dones espirituales de poder. Y se les llama así a estos dones porque es donde se puede ver la poderosa mano de Dios de dar señales y prodigios tan especiales que solamente pueden provenir de Dios. Y estos son tres. El primero es el don de fe, escrita en 1 Corintios capítulo 12, verso 9. La palabra fe, que en el original se escribe pistis, significa certeza, y significa creer y significa tener fe. Este don nos lo da el Señor en el primer momento que nacemos de nuevo, en el primer momento en que llegamos a los pies del Señor Jesucristo. Con el número 2 tenemos sanidades, que se encuentra en 1 Corintios 12, 9. La palabra sanidades se escribe en el original yama, y esto significa curación o significa sanidad. Y con el número 3 tenemos milagros, que se encuentra en 1 Corintios 12:10. La palabra milagro se escribe originalmente dunamis, que significa poder, significa también maravillas, y el otro significado es virtudes. Y simplemente para tratar de distinguir la diferencia entre sanidades y milagros, voy a poner un ejemplo totalmente claro. Una persona que haya nacido completamente ciego,
Esta persona no es que por enfermedad haya quedado ciego, sino que nació con un mal congénito. Desde su nacimiento haya tenido la vista impedida. Al momento de que Dios le da la vista a esa persona, se convierte en un milagro, no en una sanidad, porque no proviene de una sanidad. En cambio, si una persona que por alguna situación de enfermedad haya perdido la vista y Dios le da la vista, entonces se convierte en una sanidad. Este es un ejemplo típico para distinguir entre milagros y sanidades. Y ahora explicaremos sobre los dones espirituales de inspiración. Y estos son dos dones. El primero de ellos es diversidad de lenguas, que se encuentra en 1 Corintios 12:10. La palabra lenguas se escribe en el original glosa, que significa lenguaje. Y con el número 2, interpretación de lenguas, que se encuentra en 1 Corintios 12:10. En este caso, la palabra interpretación se escribe en el original hermeneia, que significa interpretación y significa también traducción. Respecto del don de lenguas, de diversas lenguas, dice 1 Corintios 13:1 que existen dos tipos de lenguas que son humanas y son las angélicas. Es decir, cuando Dios nos da el don de lenguas, muchas veces no podemos saber si nos está dando una lengua extranjera que se habla en algún dialecto o en alguna región o país del mundo, o bien podrían ser lenguas angélicas. Algunas personas también pueden llegar a darnos ambos tipos de lenguas. Y aquí se trata no de aprender algún idioma precisamente, sino que se trata de un don espiritual, una habilidad que da Dios para poder hablar en otra lengua en forma especial. Y el don de lenguas tiene una acepción, que si se trata de dar una profecía a la iglesia, por ejemplo, dice la misma palabra de Dios que en este caso se debe dar la profecía en la lengua que le haya dado Dios, pero al mismo tiempo asegurarnos que Dios haya dado la interpretación de esa profecía. Es decir, ya sea que le dé Dios la interpretación a otra persona o a la misma persona le dé la lengua y le dé la interpretación para decirla en nuestro propio idioma y entender el mensaje. Todo esto en cuanto a la acepción de profetizar en otras lenguas. Sin embargo, existe otro tipo de acepción que es cuando nosotros oramos en lenguas a Dios. Generalmente, cuando tenemos el privilegio y la oportunidad de orar en lenguas a Dios, es una oración tan íntima y tan cercana a Dios que Él mismo se encarga de darnos la interpretación en nuestra mente de lo que estamos hablando con Él. Es decir, que el don de lenguas puede ser utilizado para dar un mensaje profético o bien para orar a Dios. Esas dos acepciones son las que existen en el don de lenguas, ya sea humanas o angélicas. Y déjenme decirles que este don goza de un gran privilegio, goza de una gran oportunidad de estar cercanamente comunicados con Dios. Los dones espirituales son un gran regalo de Dios. Es un regalo sobrenatural que Dios tiene preparados para todos los que le seguimos. Y nunca debemos olvidar que es un regalo privilegiado de Dios para nosotros. Y es tan importante que conozcamos de ellos, pues dice 1 Corintios 12:1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Debemos conocer con cuáles nos ha privilegiado Dios, dándonos para que hagamos uso de ellos y los ejercitamos. Como dice 1 Timoteo 4:14, no descuides el don que hay en ti,
que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Este era un consejo que le daba Pablo a su discípulo amado Timoteo. Y le sigue diciendo en 2 de Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y debemos hacer uso de los dones con todo temor y temblor, con todo el cuidado de dar un buen testimonio y de conocer el propósito por el que Dios nos lo ha dado, así como el apóstol Pedro recomienda en 1 de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Por eso ha sido tan importantísimo conocer de este tema, como dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Romanos en el capítulo 1, verso 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Todo esto es el gran privilegio que nos ha dado Dios a su iglesia para que estemos equipados para ministrar la multigracia de Dios con la creatividad de Dios mismo, con la variedad que Él mismo pone en todas y cada una de las intervenciones de Dios, del Espíritu Santo en la iglesia. Y para todo esto es por lo que Dios nos ha dado este tema para dar a conocer las 7 cosas que debemos saber del Espíritu Santo. Seminario Integral del Espíritu Santo, el cual preparamos para ustedes en Shabbat, Seminarios Bíblicos, para conocer profundo la palabra de Dios. Y con esto damos por concluida esta hermosa serie de Seminario Integral del Espíritu Santo. Y ahora continuaremos preparándonos con nuestra siguiente temática, nuestra siguiente serie que es tan importante también, que es la serie Seminario de Adoración. Y esta temática es tan importante porque tenemos que prepararnos desde que estamos aquí en este mundo, todo lo que implica la adoración, todo lo que es, porque es el propósito por el que Dios nos ha salvado, es el propósito por el cual vamos a estar con Él eternamente. Debemos conocer cómo adorar a Dios. Así es que próximamente, el siguiente sábado, estemos conectados nuevamente para conocer esta otra temática, el seminario de adoración, lo que es la proclamación del santo nombre de Dios. Temas que estamos preparando para ustedes en Shabbat, Seminarios Bíblicos, para estudiar profundo la palabra de Dios. De modo que estemos preparados para seguirnos conectándonos sábado a sábado. Mientras tanto, muchas gracias por estarnos acompañando en toda esta serie. Nos vemos con el gran favor de Dios la próxima semana. Dios los bendiga abundantemente en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén.